La historia más antigua, jamás escrita, la epopeya de Gilgamesh. ¿Qué significa que un poema de más de 5000 años nos siga conmoviendo, enseñando y provocando preguntas sobre quiénes somos? Imagina por un momento, alguien, hace milenios, grabó en arcilla las palabras de un rey que busca hacerse eterno. Esas tablillas, endurecidas por el tiempo, viajaron a través de incendios, saqueos y olvidos, hasta que, en el siglo XIX, las desenterraron en Nínive. Lo que encontraron no eran meras anécdotas. Era un relato completo sobre fuerza, amistad, muerte, y la búsqueda imposible de la inmortalidad. Eso es la epopeya de Gilgamesh, el texto que muchos llaman la historia más antigua que podemos leer hoy en día en su forma escrita y conservada. Antes de entrar en la historia en sí, conviene entender por qué la escritura hace que una historia sea, en cierto sentido, inmortal. Hace más de 5000 años, en la llanura entre los ríos Tigris y Éufrates, la gente empezó a dejar marcas que no se borraban con la voz. El cuneiforme, esas cuñas grabadas con un estilete en tablillas de arcilla, nació primero como contabilidad, recipientes, cosechas, impuestos. Pero pronto la misma tecnología que contaba granos sirvió para fijar cantos, mitos y leyes. Es una idea poderosa. La escritura transforma lo que se olvida en lo que puede ser recordado por generaciones. Así, a través de una tecnología primitiva pero resistente, nombres y escenas que antes habrían desaparecido con un narrador vivo, llegaron hasta nosotros. Y entre esos nombres está Gilgamesh, cuyo eco aún resuena. El hallazgo moderno fue casi tan dramático como el propio poema. En el siglo XIX, arqueólogos y aventureros excavarían los restos de palacios asirios y la famosa biblioteca del rey Asurbanipal en Nínive. Allí, entre miles de fragmentos, se descubrieron tablillas que contenían una versión compuesta de los poemas que hoy llamamos la epopeya de Gilgamesh. No es un único autor clarísimo en términos modernos, pero la tradición literaria antigua atribuye una redacción importante a un certain Sin-Leqi-Uninni. Lo que nos interesa aquí no es quién lo puso en arcilla exactamente, sino el hecho de que alguien decidió que esta historia debía quedarse. Si te interesa la arqueología práctica, las tablillas llegaron a Europa, fueron leídas, pegadas y reconstruidas con paciencia detective. Muchas están fragmentadas, otras llegaron completas. Hoy, cuando pensamos en Gilgamesh, lo hacemos gracias a esa cadena accidental, una historia potente, la invención de la escritura y el azar arqueológico que preservó ambas. Pero volvamos a Uruk y a su rey, que es el corazón del poema. Gilgamesh es presentado de forma que resulta extraña y fascinante para nosotros. 2/3 Dios, 1/3 hombre, un tipo de figura que combina lo admirable y lo peligroso. Es rey de Uruk, una ciudad-estado que impresiona por sus murallas, sus puertas adornadas, sus zigurats. Gilgamesh encarna la grandeza municipal. Él ordena muros, levanta templos, labra puertas. Es el constructor, el héroe cuyas hazañas deberían llenar de orgullo a su pueblo. Y sin embargo, hay una tensión. Esa misma energía que le permite erigir monumentos se transforma en abuso. Los cantos más antiguos lo critican precisamente por su conducta hacia los ciudadanos. Impone su fuerza, acapara honores, se comporta con arrogancia. Esa contradicción entre creación monumental y conducta despótica es uno de los motores morales del poema. El pueblo se queja. Los padres claman por ayuda ante los dioses, y los dioses, en su manera intrincada de equilibrar el mundo, deciden intervenir. Entra Aruru, la diosa creadora, que modela a Enkidu para compensar el exceso de Gilgamesh. Enkidu nace de la tierra y la naturaleza. Es una criatura salvaje que corre con los animales, come con ellos, está más cerca del bosque que de la ciudad. No es un villano, es una fuerza de equilibrio, un personaje con su propia dignidad. La escena que describe su transformación se nos presenta como una especie de iniciación. Una mujer llamada Shamat,
una sacerdotisa vinculada a rituales de seducción sagrada, lo introduce a la vida social. Esta escena ha sido malinterpretada a veces por la sensibilidad moderna. El poema no quiere sexualizar por sí mismo la acción, sino mostrar un rito civilizador. A través de la relación con Shamat, Enkidu aprende el lenguaje, los ritos y las costumbres. Su pelo se corta, sus uñas se vuelven menos salvajes y el rebaño deja de ser su única compañía. Es una metamorfosis que no solo es corporal, sino moral y social. Se convierte en un hombre al entrar en la comunidad. Cuando Enkidu oye hablar de Gilgamesh, de su fuerza, de sus hazañas y de las quejas del pueblo, decide ir a Uruk. Allí se produce uno de los momentos más luminosos del poema: el combate entre los dos. Es fácil imaginarlo como una pelea bárbara, pero lo que sigue no es del todo lo que esperarías. Golpe a golpe, ambos se reconocen uno en el otro. Del conflicto nace el respeto. Del choque físico florece una amistad que, en su intensidad, cambiará a ambos. El poema no solo celebra la fuerza, celebra la amistad como fuerza civilizadora. Gilgamesh y Enkidu se convierten en compañeros inseparables, en hermanos elegidos, y ese vínculo será la raíz de las aventuras posteriores. Esa amistad, sin embargo, también revela la fragilidad humana, porque entre batallas y festejos aparece la posibilidad de exceso. Los jóvenes héroes desean gloria. En una tradición que valoraba la fama y la memoria, el honor y la reputación eran moneda de vida. Para Gilgamesh, la fama es doble: sus obras materiales, sus muros, y la memoria que su nombre inspire. Es por eso que se lanza, con su amigo a su lado, a hazañas cada vez más arriesgadas. Una de las más famosas es la expedición al bosque de cedros, un lugar que los poemas antiguos ubican lejos, quizás en las montañas que los mesopotámicos imaginaban como el confín del mundo. Ese bosque no es solo un escenario natural, es un espacio sagrado, la reserva de árboles que alimentan la construcción de palacios y templos. Allí reside Humbaba, un guardián monstruoso puesto por los dioses para proteger los cedros y mantener el orden del universo. Antes de llegar a ese punto, conviene detenernos un instante en los tonos del poema. Hay humor en Gilgamesh. El narrador antiguo no rehúye la ironía ni las escenas cotidianas. Al mismo tiempo, la epopeya sabe detener la respiración cuando la emoción lo exige. La muerte se anuncia con pesadillas. El duelo se siente como una catástrofe interior. Esa mezcla de ligereza y gravedad hace que la pieza funcione tanto como entretenimiento como espejo moral. Y cuando empiecen a sonar las cuerdas de la aventura, los preparativos, la bendición o la advertencia de los dioses, la tensión aumenta. Los preparativos para la expedición al bosque muestran otra faceta de la relación entre Gilgamesh y Enkidu. Son, por un lado, una muestra de ambición: derribar los cedros para llevar madera a Uruk, erigir más puertas, dejar huellas materiales que resistan. Pero por otro, la misión es una búsqueda de sentido. Ganar gloria, probar el propio valor frente a lo sagrado. Se suman rituales, se confiesan miedos, se forjan armas. Aquí el poema traza un mapa emocional. La ciudad que construye civilización necesita recursos que provienen de lo que está fuera de la ciudad. Para obtenerlos se requiere desafiar guardianes que los dioses pusieron como límites. Ese conflicto entre desarrollo humano y sacralidad de lo natural atraviesa el texto. Es importante subrayar que los dioses no son figuras lejanas e incomprensibles. Tienen caprichos, rencores y razones visibles. Shamash, el dios del sol, es amigo de Gilgamesh, le envía ayuda y consejos. Pero otros dioses miran con desconfianza o imponen castigos cuando se alteran los equilibrios. Ese juego divino-humano produce consecuencias dramáticas que el poema no trata a la ligera. Hay un tono de advertencia: la ambición sin prudencia, la arrogancia que busca dominar lo sagrado, provoca respuestas dolorosas. Cuando por fin suben a las pendientes que llevan al bosque,
Los héroes sienten la densidad de la naturaleza. El poema nos regala paisajes, cedros milenarios que se elevan como columnas del mundo, voces del viento que parecen lamentos, sombras que se alargan como barreras. Y en la penumbra del bosque habita Humbaba, cuya descripción combina lo monstruoso con lo simbólico. Es el guardián que custodia el orden impuesto por los dioses. La confrontación que se avecina es, por tanto, algo más que un simple choque físico. Es un conflicto con las normas mismas de la creación. A lo largo de su viaje, Gilgamesh muestra rasgos que en nuestra mirada moderna oscilan entre la admiración y la incomodidad. Es un líder efectivo, capaz de dirigir obras y hombres, pero su búsqueda de gloria a veces lo vuelve insensible. Enkidu, en contraste, encarna la naturaleza redimida, salvaje pero enseñable, cercano al mundo natural y capaz de empatía profunda. Su voz, en el poema, a menudo funciona como la de la conciencia. Cuestiona, recuerda límites, expresa dolor. Esa dualidad, entre la construcción monumental de Gilgamesh y la soberanía natural de Enkidu, compone la tensión fundamental. ¿Qué tipo de legado vale la pena? ¿El muro físico, la puerta tallada, o la memoria que vive en los otros? Mientras describo esto, es inevitable pensar en la modernidad. Nosotros también construimos ciudades, puentes, redes digitales. También queremos que algo de nosotros perdure. La epopeya nos interpela porque nos recuerda que las obras pueden durar, pero la vulnerabilidad humana sigue siendo la misma. La escritura permitió que estas preguntas nos alcancen desde muy lejos. Y aquí vuelve la idea que le da nombre al video. Escribir no es solo fijar palabras, es crear una posibilidad de sobrevivir a la propia destrucción. Esa tensión entre la materialidad de las construcciones y la inmortalidad que promete la memoria escrita es el núcleo filosófico del poema. Si esta historia ya te está atrapando, quiero hacerte una pregunta breve. Si tuvieras que elegir, ¿buscarías la inmortalidad personal a cualquier costo, o preferirías aceptar la finitud y dedicarte a vivir bien cada día, como aconseja la sabia Siduri? Responde abajo. Me interesa saber qué harías tú. Volvamos a Uruk. Antes de marchar, la ciudad observa a sus héroes con expectativas encontradas. Algunos festejan la valentía, otros temen que esos actos provoquen la ira divina. La madre de Gilgamesh, la sabia Ninsun, ofrece bendiciones y oraciones. Su figura aporta una nota íntima y humana al rey. La tradición también recuerda a Lugalbanda, un ancestro que el poema incorpora como un lazo ancestral entre lo humano y lo divino. Esos nexos familiares y religiosos matizan la figura pública del rey. No es solo fuerza, es una identidad tejida con historias previas. En la marcha hacia el bosque de cedros, hay pequeños episodios que alimentan la caracterización. Diálogos entre los compañeros, momentos de descanso junto a ríos, prácticas rituales para invocar la protección de Shamash. El poema, lejos de ser un relato plano de aventuras, invierte tiempo en mostrar cómo los héroes son conscientes de sus actos y de sus posibles consecuencias. Hay presagios en sueños. Hay interpretaciones que sugieren que las fuerzas divinas están en juego. Todo esto funciona como preparación narrativa. El lector o el oyente sabe que la gran prueba está cerca y que lo que ocurra tendrá efectos que excederán lo inmediato. En este punto, es preciso aclarar algo sobre las lecturas modernas de Gilgamesh. Algunos han visto en estos episodios antecedentes de relatos posteriores. Por ejemplo, paralelos entre la historia de Utnapishtim y ciertos relatos del diluvio en otras culturas. Es cierto que la epopeya contiene un relato de un gran diluvio contado por Utnapishtim, y que ese relato es una de las piezas más notables del poema. Pero hay que manejar estas comparaciones con cautela. Semejanzas no implican simple copia, ni líneas de influencia unívocas. Los estudiosos discuten sobre contactos culturales, transmisión oral y convergencia temática. Para el propósito de nuestra narración,
Basta con señalar que el diluvio en Gilgamesh aparece dentro de la búsqueda de la inmortalidad. Utnapishtim, quien sobrevivió a la inundación, es una figura que encarna una excepción divina a la mortalidad humana, y por eso atrae la atención desesperada de Gilgamesh. Esa búsqueda hacia Utnapishtim será, más adelante, el eje de la parte más filosófica del poema. Por ahora, es un horizonte que asoma en la distancia, la promesa de un hombre que desafió al destino, pero cuya historia viene envuelta en secretos y condiciones que apenas se sugieren. Mientras las sombras del bosque se vuelven más densas y el olor de la resina se mezcla con la humedad del suelo, los dos compañeros sienten algo similar: anticipación y una especie de nostalgia por la simplicidad de días pasados. La expedición no es solo un acto político o económico, es una elección que mostrará quiénes son realmente estos hombres cuando se enfrentan a lo que los dioses custodian celosamente. Esa ambivalencia, el impulso de crear y la posibilidad de destruir, es precisamente lo que hace que el poema hable tan directo a nuestra sensibilidad moderna. En una pausa, antes de internarse en la parte más profunda del bosque, Gilgamesh tiene una visión. Los relatos antiguos, a menudo, se sirven de sueños como augurios, símbolos que anuncian gloria o ruina. Él sueña con un montículo, con puertas que se cierran, con la caída de un compañero. Los intérpretes en la ciudad sugieren lecturas. Los sacerdotes dicen una cosa, los mecenas otra. La escena funciona como preludio. Hay señales que nadie quiere confesar, temores reprimidos que se sienten en la garganta, y sin embargo, la marcha continúa, porque la vida de los héroes está construida sobre la elección de enfrentarse. No puedo dejar de señalar la ironía. Orgulloso y temerario, Gilgamesh busca la gloria que le garantice memoria. Pero es precisamente su capacidad de sentir, de formar lazos humanos intensos, lo que lo vuelve vulnerable. La epopeya explora esa paradoja con una honestidad que rara vez se encuentra en textos tan antiguos. A través de las palabras de los narradores, percibimos que la gloria tiene un precio, y que la escritura, que guarda la glosa de esas hazañas, permanece para recordarnos tanto la grandeza como la fragilidad. En el borde del bosque de cedros, los héroes se detienen. Los árboles se alzan como columnas oscuras. Oyen un sonido que no es común en las llanuras, un zumbido grave como si el bosque respirara. Allí, el guardián espera, y el poema multiplica las imágenes para construir la tensión. Días de sol que parecen menos cálidos, animales que se alejan, el cielo cubriéndose con nubes que no deberían estar allí. Es el momento en que la historia cambia de registro. De la narración de origen y amistad, pasa, sin aviso violento, a la prueba donde se medirán el valor, la ética y la relación con lo sagrado. Antes de entrar en el corazón del conflicto, conviene recordar algo que el poema no olvida: la responsabilidad comunitaria. Los muros de Uruk no son solo ornamentación, simbolizan la idea de que la ciudad protege una forma de vida. Gilgamesh, como arquitecto y rey, representa esa energía constructora. Pero cuando esa fuerza toca lo que los dioses consideran fuera de límites, la comunidad puede verse afectada. Es un recordatorio que la epopeya pone con elegancia. Toda acción heroica tiene repercusiones. Esto prepara al oyente para la intensidad de lo que viene. Y aquí, en el borde del bosque, termina por ahora nuestro recorrido. Los héroes avanzan, las sombras los envuelven, y un murmullo antiguo se apodera del paisaje. El poema nos ha llevado desde las tablillas de arcilla hasta el rostro humano de un rey, desde el nacimiento de un compañero salvaje, hasta la intimidad de una amistad que promete cambiarlo todo. El siguiente paso, la confrontación con el guardián del bosque y las consecuencias que esa lucha tendrá tanto para Uruk como para Gilgamesh y Enkidu, está a punto de estallar. La madera cruza en manos de hombres, las palabras quedan grabadas en arcilla, y el mundo espera su veredicto. Avanzaron bajo la copa de los cedros como quienes entran en una casa ajena.
Cada paso crujía como una promesa peligrosa. Humbaba no era solo un monstruo de cuentos. Era la presencia misma del bosque puesta a guardia por los dioses. Cuando al fin lo encontraron, la descripción que nos llegó en las tablillas es casi cinematográfica. Un ser cuyas voces podían hacer temblar la tierra, cuyo aliento llenaba la atmósfera de niebla. Gilgamesh y Enkidu no avanzaron como dos muchachos jugando a la guerra. Avanzaron con la seriedad de quienes saben que están tocando algo sagrado. El choque fue brutal y ritual. El poema enfatiza el auxilio divino. Shamash, el dios del sol, envía vientos, iluminaciones y señales. El propio cielo parecía apoyar a los héroes. Humbaba, lejos de ser un simple ogro, suplica con palabras que revelan una complejidad inquietante. En algunos fragmentos, su voz suena casi humana. Pide clemencia, propone servidumbre, promete secretos del bosque. Ahí se plantea una pregunta moral que el poema no disimula. ¿Qué es peor? ¿Matar al guardián que protege lo sagrado, o ignorar el mandato humano de construir y dominar? Gilgamesh y Enkidu responden con la fuerza, y con ayuda divina consiguen derrotarlo. La victoria trae consigo lo inevitable, el gesto de cortar los cedros y llevarlos a Uruk. Imagina a esos árboles milenarios siendo reducidos a vigas, a puertas talladas, a maderas que coronarán templos. Para la ciudad, es un botín magnífico. Para la naturaleza, una herida profunda. El texto antiguo no se regodea en la gesta. Registra la exaltación de los hombres y la advertencia de los dioses. Como lectores modernos, podemos ver en esa escena una lección ambivalente. Por un lado, la hazaña es admirable. Por otro, marca el principio de las consecuencias. Y las consecuencias llegan pronto. Cuando Gilgamesh regresa acompañado de la gloria y de las maderas del bosque, hay celebraciones, canciones, puertas nuevas que relucen. Ishtar, diosa del amor y la guerra, observa el triunfo con interés personal. En la versión que tenemos, ella se siente atraída por Gilgamesh y le propone una unión que no es solo romántica, supone prestigio divino, exaltación. Gilgamesh, con la honestidad brutal de un hombre que conoce su fuero interior, rechaza la oferta. No lo hace con dulzura. Le recuerda a la diosa sus amores anteriores y su destino. Los amantes de Ishtar no suelen terminar bien. Es un rechazo que tiene algo de humillación pública. Ishtar, herida en su orgullo, reclama venganza a los dioses. En una secuencia que une cólera divina y calamidad terrenal, los dioses envían el toro del cielo. Este toro no es un animal cualquiera sino un arma enviada para castigar a la ciudad y al orgullo de Gilgamesh. La lucha contra la bestia es otra de las grandes escenas épicas. Gilgamesh y Enkidu, trabajando en sincronía, logran someterla. Pero la derrota del toro tiene un precio simbólico. Altera el equilibrio entre lo divino y lo humano. La reacción de los dioses no se hace esperar. En los ámbitos divinos, se debate el destino de quienes osan desafiar órdenes celestes. Es aquí donde el poema toma un giro oscuro. Enkidu, que había llegado a la ciudad desde el bosque como fuerza de equilibrio, ahora es señalado por las deidades. Las tablillas cuentan su enfermedad con una mezcla de detalle médico, poético y dramatismo lírico. No se trata de una muerte heroica en el campo de batalla. Es una caída lenta, una enfermedad que despoja a Enkidu de su vigor. Sus sueños se llenan de sombras, su cuerpo se informa de debilidad. Antes de morir, Enkidu tiene visiones que describen el inframundo con imágenes escalofriantes. Oscuridad, comida escasa, un retorno imposible. A través de esos sueños, el texto nos introduce al tema central que atraviesa toda la epopeya, la certeza de la mortalidad. La reacción de Gilgamesh ante la enfermedad y la muerte de Enkidu es el núcleo emocional del poema. No es un lamento politeórico o una queja estilizada, es un duelo visceral. Las palabras de Gilgamesh, tal como han llegado a nosotros en traducción aproximada,
son un torrente de ira, incredulidad y desolación. El rey que había buscado fama y paredes ahora descubre lo que significa perder a alguien que era espejo y contrapeso. En las tablillas se narran gestos que subrayan su desesperación. Gilgamesh rompe puertas, profana templos, se revuelve como un hombre que no sabe dónde dejar su pena. Su duelo es tan enorme que el poema lo convierte en motor de acción. La muerte de Enkidu es lo que empuja a Gilgamesh a buscar la inmortalidad. Aquí aparece el lado más íntimo y filosófico del relato. Antes, Gilgamesh buscaba gloria. Ahora, la muerte de su amigo le muestra el verdadero rostro de la finitud. No se trata de una búsqueda meramente física, es una travesía hacia preguntas que los muros y las estatuas no pueden responder. ¿Qué hacer cuando la implacable certeza de la muerte golpea de cerca? Gilgamesh emprende un viaje ya sin apetito por la fama. Quiere vivir para siempre o, al menos, entender cómo escapar al final que vio en los ojos de Enkidu. Su primer encuentro en esa ruta de desesperación es con Siduri, una tabernera sabia que vive cerca del océano. En la narración, Siduri encarna la voz de la tierra. Aconseja, observa y contrasta deseos humanos con el paso natural de las cosas. Cuando Gilgamesh, cubierto de polvo y con el alma rota, le pide una guía para alcanzar la inmortalidad, ella le ofrece un consejo que todavía resuena. Disfrutar de las dádivas simples, comer, beber, ser feliz con lo que se tiene. La dureza de su propuesta es una invitación a la aceptación de la vida cotidiana. Siduri le dice que la inmortalidad no está hecha para los hombres, que la sabiduría puede venir de la aceptación. Es un momento de humildad épica. Frente a la ambición de un rey, una tabernera propone el oficio de vivir. Pero Siduri también reconoce la fuerza de la determinación. Indica a Gilgamesh que su única esperanza real está al otro lado del océano, con Utnapishtim, aquel que sobrevivió a la gran inundación y a quien los dioses recompensaron con una forma de existencia excepcional. Para llegar a Utnapishtim, hay que cruzar aguas peligrosas, hay que encontrar al barquero Urshanabi y sortear pruebas que doblegaron a otros. La travesía se vuelve no solo geográfica sino simbólica. Gilgamesh se aleja de las estructuras humanas que conocía y se dirige a los bordes mismos del mundo conocido. El encuentro con Urshanabi, el barquero, nos presenta otra figura literaria, el intermediario entre el mundo de los hombres y el de lo divino. En la epopeya, Urshanabi es a la vez práctico y enigmático. Conoce las rutas que cruzan la oscuridad, sabe de piedras singulares y rituales necesarios para que la travesía tenga éxito. Hay en ese pasaje un intercambio de pruebas. Gilgamesh se ve obligado a demostrar su resistencia, su capacidad para seguir adelante cuando todo su ser quiere detenerse. Supera pruebas titánicas, cortar árboles, enfrentar corrientes, mantener la mirada fija en el objetivo. La narración se extiende en paisajes nocturnos, en rocas que parecen rostros y en remolinos que parecen recordatorios de la propia mortalidad. Finalmente, tras una travesía que mezcla lo místico con lo físico, Gilgamesh llega a Utnapishtim. Aquí la epopeya despliega una de sus piezas más famosas, el relato del diluvio. Utnapishtim, cuya supervivencia le valió una existencia singular, cuenta cómo los dioses decidieron destruir a la humanidad con una inundación, y cómo él salvó lo que pudo siguiendo instrucciones divinas. Es un relato que, por su resonancia, ha alimentado comparaciones con otros mitos de inundación en la región. Los especialistas discuten paralelismos y contactos culturales, pero el poema nos lo ofrece como testimonio interno. Una lección sobre la vulnerabilidad humana ante las decisiones divinas y sobre las excepciones que rompen las reglas. Utnapishtim habla con la calma de quien ya ha sido tocado por lo absoluto. Su voz, según las tablillas de Nínive, traducción aproximada, recuerda que los dioses, después del castigo, otorgaron a él y a su esposa un destino peculiar.
Yo sobreviví al diluvio y mi vida fue transformada. Dice en fragmentos que nos han llegado en varias reconstrucciones. No es un canto orgulloso, sino una advertencia sobre las condiciones de la excepción. La inmortalidad que posee no es replicable sin el consentimiento divino. Es un regalo atado a circunstancias que Gilgamesh no puede reproducir simplemente por deseo propio. Utnapishtim somete a Gilgamesh a pruebas. Una de ellas es la de mantenerse despierto durante 6 días y 7 noches. Gilgamesh fracasa, la somnolencia lo vence. A través de ese fracaso, el poema vuelve a subrayar algo que ya venía insinuando. La inmortalidad no es una conquista técnica que el ser humano pueda aplicar como una receta. No es solo cuestión de esfuerzo físico, sino de límites ontológicos. No obstante, Utnapishtim ofrece otra posibilidad. Le cuenta a Gilgamesh la existencia de una planta en el fondo del mar que regenera la juventud. No es una panacea universal, pero es una esperanza concreta, tangible. Si la encuentra, podría recuperar la vitalidad perdida. Gilgamesh se arroja a la búsqueda. Con la ayuda de Urshanabi, se sumerge, encuentra la planta y la sostiene con cuidado, imaginando ya el regreso triunfal a Uruk. Pero la epopeya no puede dejar de recordarnos la ironía del destino. En el camino de regreso, mientras se lava en un pozo, una serpiente, atraída por la planta, se acerca, toma la hierba, y en una de las imágenes más potentes del poema, se desliza y muda su piel. En ese acto, la serpiente recupera la juventud, se libre de su viejo pellejo, y Gilgamesh ve cómo se le escapa la posibilidad que había buscado con tanto afán. La escena es rica en simbolismos. La renovación de la serpiente frente a la pérdida humana. La naturaleza que retiene lo que el hombre no puede dominar. La reacción de Gilgamesh ante esta pérdida es una mezcla de rabia, incredulidad y tristeza. No es solo la frustración de un objetivo fallido, es la realización de una lección primordial. La inmortalidad no es un bien que pueda ser tomado por la fuerza o por astucia humana. El poema, fiel a su complejidad, no ofrece una moraleja fácil. En cambio, presenta la experiencia de un hombre que aprende, por medio del dolor y la pérdida, la naturaleza de los límites. El retorno a Uruk es melancólico pero transformador. Gilgamesh llega sin la planta, sin la respuesta definitiva, y sin embargo con otra mirada. Hay una escena final en la que observa las murallas que él había mandado construir. En vez de ver solo la fortaleza física, percibe las líneas de la ciudad, las puertas, las inscripciones, como la verdadera posibilidad de pervivencia. Comprende que, aunque no puede vivir para siempre en su cuerpo, puede asegurar que su nombre, sus obras y las historias que se cuenten sobre él sigan viviendo en la memoria colectiva. La escritura, la arcilla endurecida que tanto nos benefició, aparece como la tecnología que permite esa pervivencia, no la inmortalidad del individuo, sino la duración del recuerdo. El poema cierra con una reflexión que, siendo milenaria, nos habla como contemporáneos. La búsqueda de Gilgamesh nos recuerda que el anhelo de dejar huella es antiguo y humano. Construimos, contamos, escribimos. Dejamos puertas y muros, pero también relatos que otros repetirán. Esa es la paradoja. La inmortalidad absoluta se nos escapa, pero podemos aspirar a algo que le parece su sombra generosa. El legado. No es poca cosa. Las ciudades, las historias, las amistades y los actos de generosidad son las formas en que atravesamos el tiempo. Al mirar las tablillas en algún museo o las réplicas en un libro, es fácil pensar en Gilgamesh como un personaje distante, un héroe de una época arcaica. Pero la epopeya insiste en su actualidad. Las preguntas que plantea, ¿qué significa dejar huella? ¿Cómo afrontar la pérdida? ¿Vale la pena la búsqueda de la fama si nos cuesta la humanidad? Nos siguen golpeando. La escritura, esas cuñas en arcilla, nos permitió escucharlo. Y por eso quizás podemos afirmar que esta es, en un sentido legítimo, la historia más antigua jamás escrita.
no porque sea la primera narración humana en absoluto, sino porque llega hasta nosotros en forma extensa, y porque trata con honestidad y belleza los dilemas que aún nos definen. Si hoy pensamos en legado, quizá debamos equilibrar dos cosas que la epopeya contrapone: la obra visible y los lazos invisibles. Las puertas y las murallas son preciosas. Las historias que contamos sobre los otros, la fidelidad a la amistad, la manera en que cuidamos a los vivos y recordamos a los muertos, son igual de importantes. Gilgamesh, al final, vuelve a Uruk y muestra las murallas a un visitante que le pregunta por su propósito. Las puertas hablan de una ciudad que perdura. Esa imagen queda como lección y consuelo. No siempre podemos decidir la duración de nuestro cuerpo, pero sí la calidad de lo que dejamos. Piensa en ello la próxima vez que recorras una calle antigua, leas una placa conmemorativa, o hoy simplemente escribas una nota a alguien que amas. La epopeya de Gilgamesh nos recuerda que los actos pequeños, contar historias, cuidar a un amigo, hacer algo que beneficie a la comunidad, son formas auténticas de vencer, en parte, al olvido. La escritura no nos da inmortalidad física, pero nos ofrece la posibilidad de que otros nos encuentren aún cuando nosotros ya no estemos. Antes de despedirnos, hay un detalle que me gusta subrayar y que conecta con el hallazgo arqueológico. Las tablillas que sostienen esta epopeya fueron fragmentadas, rotas y, sin embargo, reconectadas por manos modernas que trabajaron como médicos del tiempo. Eso también es parte del legado. La transmisión depende de otros, de traductores, de arqueólogos, de personas que deciden que una historia vale la pena ser reconstruida. La supervivencia de Gilgamesh no fue obra solo de su fuerza ni de su ambición, sino de la cadena de memoria que se extendió por milenios. Si te quedaste con ganas de más, piensa esto. La próxima vez que veas una película épica, una novela sobre amistad o una crónica de pérdida y duelo, recuerda que muchas de esas formas tienen un antepasado que ya reflexionó sobre las mismas preguntas hace 5000 años. No se trata de decir que lo moderno copia lo antiguo. Se trata de ver un hilo que atraviesa nuestra humanidad, una continuidad de interrogantes y respuestas que cambian de forma, pero no de fondo. Si esta historia te hizo pensar en tu propia manera de dejar huella, compártela con alguien que valore las grandes preguntas, tanto como las pequeñas certezas. Suscríbete para más relatos antiguos que nos siguen hablando, y comparte este video con alguien que quiera sentir por un momento la asombrosa cercanía de nuestros antepasados. La epopeya de Gilgamesh nos recuerda que escribir fue, desde eras remotas, el modo que encontraron los humanos para decir: existí. Esto me importó. Y eso, en un mundo cambiante, sigue siendo consuelo y desafío al mismo tiempo.